Natá, la segunda población más antigua del Pacífico americano, testigo y protagonista de la historia del Istmo. Acompáñanos a repasar el papel de Natá y de los natariegos. Es hora de adentrarse en 1821. Bienvenidos a una edición más de 1821. Me encuentro en el campanario de la iglesia Santiago Apóstol acá en Natá. Porque estamos en Natá y le vamos a dedicar el programa de hoy a este maravilloso pueblo que jugó un papel clave en la independencia de la Villa de los Santos el 10 de noviembre de 1821. Y comencemos conociendo algo de la historia de la iglesia de Natá. El 15 de noviembre de 1821 se hace la proclama de independencia en la ciudad de Natá. Y la iglesia fue testigo de ese acontecimiento. Celebraron con repiques de campana y paseos por todas las calles principales de la ciudad. Recuerde que en ese entonces los cabildos se hacían en la Plaza Mayor. Que es la que tenemos acá enfrente. Sí. En la iglesia se festejaba la conmemoración, la misa, dándole gracias a Dios por los logros obtenidos. Bueno, sí, porque se hace una misa conmemorativa a la fecha, destacando la figura de Francisco Gómez Miró. Lo que sucede es que aquí en Natá, el 15 de noviembre de 2015, es que cuando se coge el pueblo más interés por la conmemoración del 15 de noviembre de 1821. O sea, es donde se hace más énfasis. A partir del 2015. De 2015. ¿Y por qué a partir de ese momento? Por desconocimiento de la historia. Como muchos no saben, que aquí en Natá fue donde nació la idea de la gesta independentista. O sea, que Francisco Gómez Miró, para muchos, es una persona poco conocida y desconocida para el montón, vamos a decirlo así. Podríamos decir que entre los cambios que tuvo fue desde en el siglo XVI, que fue una iglesia rancho. Luego fue una iglesia de paredes de madera, techo de madera y revestido de teja, de 3 naves o espacios longitudinales y piso de tierra. Luego, en 1688, se comienza la construcción de esta actual iglesia. Ahora, vamos a ver una entrevista que le hice hace unos días al profesor Pantaleón García, con quien conversé sobre el rol de este pueblo y de sus habitantes en los procesos independentistas. Estamos con el profesor Pantaleón García, historiador, investigador. Vamos a hablar de Natá, de su importancia en los sucesos de 1821. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Natá de los Caballeros, profesor. Punto importantísimo por sus figuras, por el rol que se jugó en 1821. Natá se convirtió en el bastión de aquí de Coclé para la independencia porque estuvo muy vinculada con la Villa de los Santos. Ellos formaron parte de la alcaldía mayor de Natá. Acuérdense que de Natá salió la población que fue a colonizar la villa después que se eliminó la encomienda aquí en Natá. Las familias se fueron
y fundaron la Villa de los Santos. Sin el permiso de la corona. Sin el permiso de la corona, sin el permiso de los natariegos también. Así que, pero fundaron la Villa de los Santos, así que ahí había ese vínculo. Siempre se mantuvo ese vínculo entre Natá y la Villa de los Santos. Acá en Natá se encontraba un personaje que muchos llaman el autor intelectual de la independencia de la Villa de los Santos el 10 de noviembre de 1821, Francisco Gómez Miró. Sí, muy poco conocido, por cierto, y recientemente se ha ido conociendo. Anteriormente estaba, como lo dicen, invisibilizado. Quizás los natariegos sí sabían de la existencia de él, pero muy poca gente sabía. Pero Francisco Gómez Miró es un personaje muy importante en los sucesos de 1821, porque él también tenía vínculos con la Villa de los Santos, con el señor Segundo Villarreal. Sí, parece que ellos eran miembros de unas milicias y los vinculaba el aspecto militar. Usted lo dice, profesor, invisibilizado. Gómez Miró ha quedado olvidado en la memoria colectiva, en la memoria popular, poco investigado, poco estudiado, al punto que hablábamos fuera de cámara que en realidad no existe ni siquiera un retrato de él. No sabemos en la actualidad cómo era Francisco Gómez Miró físicamente. Gómez Miró, su papá viene de España, estuvo vinculado a las milicias. Luego el papá lo mandaron para Ecuador y entonces Gómez Miró nace allá. Se cría, luego regresa a Panamá, pero deja a la familia allá en Guayaquil. Él fue escribano público de aquí de Natá y luego entonces fue uno de los que más defendió la Constitución de Cádiz, porque mucha gente no la aceptaban. Había los monárquicos y había los republicanos, pero Gómez Miró fue uno de los que más defendió la Constitución de Cádiz porque veía que promovía la libertad. Sobre todo Gómez Miró fue un defensor de la libertad. Volviendo a esto del autor intelectual, Gómez Miró fue quien alebrestó al pueblo de la villa. Sí, él, como tenía vínculos con ellos, él estaba acá en Natá y se va para la villa. Después que la villa declara su independencia, él llega allá el 17 de noviembre y luego de la independencia de la villa, que la villa comunica a los demás pueblos que se han independizado. De Panamá, el coronel José de Fábrega manda 2 delegados acá a Natá para que desistan de ese intento y se vuelvan a reincorporar a la corona española, a la monarquía católica. Pero Gómez Miró se levanta, era un gran orador, arenga a la gente y dice que no, que ese paso no se puede dar atrás, que hay que seguir luchando por la independencia. Él levanta los ánimos, la gente se convence de que sí, que hay que mantener la independencia y lo pasean por toda la calle y ahí se consolida la independencia de la Villa de los Santos. Así como Gómez Miró, hay otros personajes que participaron en los hechos del 10 de noviembre que han quedado rezagados, que han quedado en el olvido. Es importante rescatarlos. Porque generalmente los que escribían se dedicaban a un cierto sector social, o lo eran los que escribían y los que tenían esa participación más importante, los demás fueron rezagados. Es el caso de la mujer, por ejemplo. La mujer no se saca mucho, no se sabe mucho de la participación de las mujeres, y cuando más lo que ponían era que eran concubinas. Pero la mujer en América Latina jugó un papel bien importante en la lucha por la independencia. Y igual acá, otras personas, los sectores populares, no se ha destacado esto, sobre todo el interior, no se ha destacado la participación del interior. Y yo pienso que el interior fue la semilla que germinó y que dio inicio a la independencia de Panamá, porque la presión que hizo Gómez Miró y Segundo Villarreal, la independencia de la Villa de los Santos, la independencia de Natá, y los demás pueblos del interior presionaron a Panamá para que finalmente se independizara. La independencia de Natá no la hemos mencionado, el 15 de noviembre. Sí, fíjense que el 15 de noviembre, la villa a las 10, Natá el 15, gracias a la acción de Gómez Miró. Y él, después que viene aquí a Natá, declara la independencia, él vuelve a la villa. Y allí entonces el 17 es cuando se encuentra con el cabildo que está y la presencia de los representantes de la corona española que querían que la villa se reivindicara o se uniera nuevamente a España. Entonces él se movía entre Natá y la villa.
Entonces tuvo una importancia importante porque aquí él hacía proclamas. Fue el primero que comenzó a hacer proclamas pidiendo la separación de la gente, por lo menos del interior de España, porque ponía como ejemplo, mire cómo está viviendo la Gran Colombia. Ellos son independientes de España, nosotros podemos hacer lo mismo. Y él, según el doctor Alfredo Castillero, él divulgaba proclamas incluso dentro de las milicias de los españoles. Profesor, a veces, y no sé si sea el término correcto, tendemos a centralizar la historia. Nos enfocamos mayormente en el 28 de noviembre de 1821, cuando en realidad la independencia del Istmo es una cadena, una consecución de hechos que comenzaron acá en el interior de la República. Bueno, el que empezó con esto fue Mariano Arosemena. Si usted se fija en los apuntamientos y en la independencia de Panamá, la independencia del Istmo de Panamá, él no confiaba mucho en los actos de la villa, y él decía que esos son simples novicios. Él decía que eran novicios, como que no habían podido articular un movimiento muy organizado. Y no le doy mucha importancia a este aspecto. Pero pienso que sí, intereses quizás que los capitalinos o la élite de la capital quiso controlar todo el movimiento, porque realmente la élite fue la que controló el movimiento de independencia. Antes de España, cuando estaban unidos a España, y luego la independencia, la misma élite siguió controlando. Usted habla o menciona que se referían a los próceres del interior como novicios. Había roces, había choques, divergencias entre los próceres de la capital y los próceres involucrados en las independencias en el resto del Istmo. En donde se ve más marcado es acá en Natá y la Villa con Veraguas. ¿Por qué? Bueno, eran latifundistas, ¿no? Sí, tiene su origen en la eliminación de la encomienda natariega, porque los que se fueron para el interior, para Azuero, se fueron con su familia y trabajaban la tierra con lo que tenían, y es el origen del minifundismo acá en Azuero. En cambio, los que se iban para Veraguas, para la corona, para incentivar la conquista de Veraguas, porque allá arriba en Concepción habían minas y tenían que ir allá. Primero tuvieron que quitarle ese ducado de Colón, que era de los Colón. Entonces tuvieron que quitárselos legalmente, obviamente. Después que ya eliminan ese ducado de Colón, entonces hay una campaña para conquistar Veraguas. Hubo muchos intentos, pero la corona, para incentivar la conquista, dice, bueno, los que se van para Veraguas y conquista Veraguas pueden quedarse con la encomienda. Entonces muchos de ellos se quedaron con ese sistema de encomienda que era típico de Veraguas. Entonces ahí había gente, terratenientes o gamonales, que tenían su estructura de poder en base a la tierra y estaban muy vinculados a la corona española. En cambio, los de acá, de Azuero, vivían más que nada también del libre cambio, del comercio. En Natá se conoce, el natariego explota, aprovecha o siente orgullo por el rol que se jugó aquí, el rol que jugaron los natariegos en los sucesos de 1821. Creo que no se ha valorado en su justa dimensión el 15 de noviembre. Creo que muy poca gente lo conocía. Recientemente sí se está dando a conocer. La gente está sabiendo quién fue Francisco Gómez Miró, qué importancia tuvo Natá en la lucha por la independencia. Imagínense, él es la segunda ciudad que declara su independencia y había mucha militancia aquí en Natá, pero los natariegos quizás no lo conocen a profundidad, porque quizás si tú lo buscas en libros muy, muy especializados, el de Ernesto J. Nicolao, que fue el primero, ahora el profesor Alfredo Castillero y el doctor Mario Molina, son los que más han destacado el papel de Natá. Sobre todo el doctor Mario Molina, yo pienso que ese libro de él, que se llama De Urracá a Cristóbal Colón, tiene 2 tomos, y ese libro muy poco se conoce, y tiene bastante información sobre el interior, y sobre todo le dedica mucho tiempo a Veraguas. En el caso de los Gómez Miró, pareciera que este tema de luchar por los derechos, de estar en la batalla, es bastante común. Además de Francisco,
había un sobrino de él, José Antonio, que estuvo luchando, acompañando a Bolívar en sus batallas. Ajá, sí, también. Todos ellos venían de una familia militar, porque el papá también de Francisco Gómez Miró también fue militar. Según el doctor Alfredo, él vino acá a Panamá a luchar contra la rebelión de los indígenas en Darién. Luego llegó aquí a Panamá y luego se va hacia Guayaquil. Y José Antonio pues luchó allá con Sucre en Ayacucho, ¿no? Igual que Tomás Herrera, que es el que más se conoce. ¿Por qué hay que reivindicar a estos personajes? Yo pienso que hay que reivindicarlo porque nos pueden servir de ejemplo, de modelo. Un hombre que como escribano pues se abstuvo de participar en actos que no fueran con la ley. Hoy hablamos de corrupción y él fue una persona íntegra en ese sentido. Y sobre todo fue un hombre que luchó por la identidad de los natariegos del interior más que nada, y yo pienso que ellos pueden ser modelos a seguir en el futuro. Sé que estamos en Natá, sé que estamos en Coclé. Este programa, este capítulo en particular, está dedicado a Natá, a Coclé. Sin embargo, hay un personaje que es de la villa, pero usted lo ha mencionado varias veces, el coronel Segundo Villarreal, una figura que también ha quedado rezagada y que necesita ser investigada o estudiada un poco más, ¿no? Sí, ambos, según el doctor Alfredo, ambas personas han sido invisibilizadas un poco por la figura de Rufina Alfaro. Y obviamente que Rufina Alfaro es difícil de bajarla del pedestal del se tiene, porque ya la literatura la ha marcado como la heroína santeña. Entonces, eso ha hecho que Gómez Miró y don Segundo Villarreal queden en un segundo plano. Y es difícil luchar contra un mito que hay, que es la identidad, como decíamos fuera de cámara. Rufina es la identidad del santeño. Y es difícil luchar con eso, pero sí, a pesar de toda esa heroína, también es bueno destacar que hubo hombres como Francisco Gómez Miró, Chávez, que era el alcalde. Hay varias preguntas que yo hago recurrentemente en este programa. Una de ellas es esta. La historiografía, el estudio de la historia, en estos momentos tiene otra mirada hacia los hechos de la independencia. Se reclama que en algunos casos durante el siglo XX la mirada que se hizo de los hechos de la independencia fue muy nacionalista. ¿Por qué es importante o qué nos deja esta nueva visión que se está presentando? Claro, porque obviamente que en el siglo XX teníamos había objetivos específicos. En el caso de Panamá, muy nacionalista, muy canalera si se quiera, porque nuestra principal lucha era contra los Estados Unidos. Entonces toda la literatura panameña estuvo girando alrededor de la zona de tránsito. Yo particularmente tengo 25 artículos en la revista Lotería y creo que de ellos como 15 están dedicados a esa parte, la lucha de Panamá. Ahora, después de los norteamericanos que se fueron, entonces nosotros estamos buscando otras alternativas, qué hace la gente, la vida cotidiana de la gente. Ahora mismo estamos metidos en el papel de la universidad, cuál es la función de la universidad en el futuro después de esta pandemia. Y obviamente que todos los historiadores están buscando qué se puede destacar más importante, sobre todo con ese compromiso social que debe tener el historiador, porque no podemos estar escribiendo por complacernos a nosotros, sino qué función, que eso que escribimos, qué de utilidad le sirve al pueblo. Hace 200 años hubo un momento de refundación con las independencias. En estos tiempos, en el presente, en el 2021, estamos con una sociedad que pide cambios. Por ejemplo, está el Pacto del Bicentenario. No sé si llamarlo simbólico, pero en definitiva hay una serie de paralelismos. ¿No, profesor? Claro que sí, porque obviamente las sociedades evolucionan y nosotros tenemos que ir evolucionando con la sociedad para darle actualidad. No podemos quedarnos en aquel 70 o en lo que estábamos discutiendo en el siglo XX, cuando hay nuevas responsabilidades y nuevos retos en el siglo XXI en Panamá. ¿Hacia dónde vamos? El papel que juega la juventud, el papel que juega la mujer, el papel que juegan los aborígenes en esta tarea de refundar un país mucho más equitativo, yo diría, para todos los panameños. 200 años después, profesor, ¿qué se mantiene? ¿Qué no ha cambiado? Yo diría que las mismas desigualdades que hay, ¿no? Hay sectores que todavía son marginados
de los recursos que tiene el país. Nosotros luchamos aquí por un canal y realmente no se ven los resultados que ha llegado al pueblo panameño. Y incluso yo diría que en la misma junta directiva no hay una representación popular, no hay un sector popular. Creo que cuando empezaron, sí, creo que Luis Anderson, que era de los trabajadores, fue el único que estuvo en la junta directiva del sector popular. Después de eso, o sea, no hay. Yo pienso que tenemos que seguir luchando por eso, para que los sectores populares tengan acceso a los recursos que tiene Panamá, que sí tiene muchos recursos, y sobre todo también que tenga derecho a una educación mucho más equitativa, ¿no? Con todo lo que ello implica, con tecnología, con ciencia y todo lo demás. ¿Por qué es importante el Bicentenario? No me refiero a los hechos de la independencia, no. La conmemoración hoy, el Bicentenario en el 2021, ¿qué nos debe dejar? ¿Por qué es relevante? Bueno, porque nos permite hacer como una mirada retrospectiva. ¿Qué hemos hecho en 200 años? ¿Qué hemos hecho en 200 años? ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué nos falta por llegar a un país lleno de riquezas para que esta riqueza llegue a todos los sectores? ¿Cómo hacemos para que Panamá se inserte plenamente dentro de la modernidad en todos los sentidos, ¿no? Que sea acceso para la educación, para la salud, para la justicia, para todos. Yo pienso que es bueno reflexionar sobre esto y inspirarse en lo que hicieron aquellos hombres de bueno para darnos un país mucho independiente y ahora mismo luchar para tener un tipo de libertad mucho más libre de enfermedades, de la ignorancia y de la pobreza. Profesor Pantaleón García, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias por estar con nosotros acá en 1821. No, gracias a ustedes, a Ser TV, por invitarnos a trabajar acá con ustedes, porque nos permite llegar a otro público que no llegamos. Nosotros en nuestras aulas universitarias llegamos a un público muy reducido, también a través de la revista Lotería, que me permite escribir allí, los periódicos también donde escribimos, pero ustedes nos permiten llegar a esa gente que de otra manera no tendrían acceso, y yo les agradezco porque seguro que a partir de esto la gente va a conocer, valorar mucho más lo que es Natá, que se prepara para los 500 años y para los 200 años de su independencia. Es momento de otra entrega de La historia detrás de la historia. Adelante. Si la independencia fuese hoy, la noticia se hubiese vuelto viral en segundos. Pero la independencia no fue hoy, sino en 1821, hace 200 años. En esa época no solo no había internet, tampoco había celular, televisión, faxes, teléfono, ni siquiera había radiotelegramas. En realidad apenas había periódicos, vehículos, caballos, carretas y barcos. El tren ya existía, pero no llegó al Istmo hasta mucho tiempo después. Carro y aviones, bueno, mejor ni hablar. En 1821, el ritmo de vida era mucho más lento y las noticias llegaban a una velocidad muy distinta a la de hoy. Para la época no era visto como un problema, pero en términos contemporáneos sí, y es que cuando reproducen, muchos de ellos, noticias aparecidas en periódicos europeos, que suelen ser la gran fuente de información de la que aquellos primeros periódicos de finales del 18 y comienzos del 19 se nutrían, bueno, nos encontramos con que aparece como gran novedad la divulgación de un hecho que habría ocurrido 2 o 3 meses antes. Entonces, hay como, digamos que lejos estaban aquellos periódicos de ser portadores de noticias surgidas en el momento. Esto que hoy en día para nosotros es absolutamente impensable, enterarnos de cualquier cosa 3 meses después que ocurre, en aquella época era la norma. Era el tiempo que demoraba el periódico en cruzar el Atlántico, en ser leído en el continente, en ser procesado por los tipógrafos y reproducida la información y puesta a circular entre el público. Tras la proclama en Ciudad de Panamá, se envían emisarios a distintos puntos del país para que también se declaren independientes. José Vallarino, uno de los firmantes del acta, se dirige a Portobelo, a donde llega el 5 de diciembre. Ya han transcurrido una semana desde la independencia. Vallarino llevaba consigo una carta del general José de Fábrega, la autoridad del Istmo en ese momento, dirigida al presidente de la República de Colombia,
Francisco de Paula Santander, para informarle de la independencia y de paso solicitarle ayuda económica y militar. Tengo la posible nueva de haberse decidido el istmo por la independencia del dominio español. La Villa de los Santos, de la comprensión de esta provincia, fue el primer pueblo que pronunció con entusiasmo el sagrado nombre de la libertad, y enseguida casi todos los demás pueblos imitaron glorioso ejemplo. Pero como esta capital no juzgaba aún oportuna su trató de tomar tiempo para arreglar las cosas, de modo que el día deseado fuese completamente glorioso. La fragata de guerra Tribuna parte de Portobelo con las cartas y llega a Cartagena, República de Colombia, el 11 de diciembre. Una vez la información llega a Cartagena, Panamá Independiente se difunde por toda la Gran Colombia. El 17 de enero de 1822, Bolívar se entera de la independencia de Panamá y escribe la carta a José de Fábrega, donde se incluye la famosa frase: No me es posible expresar el sentimiento de gozo y admiración que he experimentado al saber que Panamá, el centro del universo, es segregado por sí mismo y libre por su propia virtud. El Acta de Independencia de Panamá es el documento más glorioso que puede ofrecer a la historia ninguna provincia americana. Han transcurrido 20 días de los sucesos de la ciudad de Panamá y 37 días desde el Grito de los Santos, el evento que detonó todo. Ya la unión está oficializada. El Istmo se convierte en un nuevo departamento de la República de Colombia. Pero, ¿y España? La noticia apareció en los periódicos españoles en el segundo trimestre de 1822, casi 5 meses después. Con esto nos tenemos que despedir. Desde la ciudad de Natá le agradezco su sintonía. Gracias por acompañarnos en 1821. Será hasta una próxima ocasión.